Bienvenidos chicos a un nuevo video de su canal, el Inge Raúl. El día de hoy retomaremos un tema que estuve checando. Tuvimos algunos problemitas técnicos en el tema de la grabación y no se apreciaron bien los ejercicios. Bien, vamos a revisar de nuevo derivada del logaritmo natural utilizando nuestra regla de derivación. Bien, la regla de derivación nos indica que si la función de x es igual al logaritmo natural de x, entonces la resolución será la derivada de u sobre u. ¿Por qué lo pongo de esta forma? Porque quiero que lo entiendan en ambas situaciones. Nos puede aparecer como logaritmo natural de x, como logaritmo natural de u o como logaritmo natural de v. Hay diferentes maneras de interpretarlo. Recuerden que no siempre nos vamos a quedar con una sola literal. Bien, y en algunos casos lo pueden encontrar de esta forma o también lo podemos encontrar de la siguiente manera. Puede ser derivada de x va sobre x. Es lo mismo, ¿bien? Por eso lo coloqué de esa manera. No pasa nada, les digo. Lo podemos dejar de la manera en la que ustedes se acomoden para que no haya ningún tema. Sobre x. Bien, de igual. Aquí, si ustedes se dan cuenta, yo estoy representando la y como nuestra función. En videos anteriores ya les he dicho, podemos tenerlo como función de x, lo podemos tener como y igual a, o también como derivada sobre derivada de x, o con respecto a la derivada de x. Es igual, es lo mismo. Bien, no pasa nada, como ustedes se acomoden. Vamos entonces a empezar a resolver los ejercicios. Nos indica que entonces es la derivada de x sobre x. Esto de aquí, acuérdense, va a ser x, ¿bien? O en su defecto puede ser u, o en su defecto puede ser v, como lo encontremos en los ejercicios o en el formulario, ¿bien? Si sacamos la derivada de y es igual, la derivada de x, acuérdense, 3 por 4, 12x, y a este le resto 1, 12x cúbica. Todo sobre 3x a la cuarta. Bien, hasta aquí ya está resuelta nuestra derivada, pero recuerden que en temas matemáticos tenemos que resolver o simplificar si se puede. Aquí yo le saco tercera aquí y tercera acá. Ya saben, derivada de y, tercera de 12 es 4, sobre la tercera de 3 es 1, pero no lo voy a colocar porque recuerden que el 1 en automático se va a expresar a menos de que sí esté arriba, ¿bien? Entonces, tengo x cúbica arriba y tengo x cuarta. Fíjense, aquí voy a eliminar 3 de acá con las 4 que tengo acá. ¿Por qué? Porque x cúbica entre x cuarta, acuérdense que cuando tenemos suma o resta de potencias, se pasa tal cual el exponente. Si tenemos multiplicación o división de exponentes, se hace la operación de menor jerarquía, que en este caso es o suma o resta. Un ejemplo, tengo x por x, esto nos da x cuadrada. Estos exponentes lo que hacen es que se suman. Si yo tuviera x quinta entre, mejor un entero, a ver, permítanme, x sexta entre x cuadrada, nos da x a la cuarta. ¿Por qué? Porque estos exponentes lo que hacen es se restan. Bien, entonces para que lo tengan entendido, tengo entonces x cúbica aquí y tengo x cúbica, x cuarta abajo. Aquí pues se cancelan las 3x y abajo solamente nos queda x. Bien, para que lo entiendan, nos quedaría x cúbica sobre x cuarta. Tengo 3 aquí. ¿Cómo se entendería? X por x por x sobre x por x por x por x. Bien, ¿qué es lo que hacemos? Cancelo 3 de arriba con 3 de abajo. Y esta va a ocupar aquí su lugar. Bien, voy a borrar, espero hoy quede claro. De todas maneras, ya saben chicos, si tienen alguna duda, por favor no duden en dejarla en la caja de los comentarios, yo estaré atendiéndolas personalmente.
Este ahora sí viene siendo entonces nuestro resultado. Vamos a resolver el siguiente ejercicio. Es igual. La única diferencia es que tenemos un coeficiente antes del logaritmo natural. Ese no se va a derivar, este queda aparte. Vamos a empezar con esto de acá. Y nos quedaría entonces derivada de y es igual a 2 por la derivada de x, que vendría siendo esta de aquí, sería 6x sobre 3x cuadrada. Recuerden, aquí tenemos una multiplicación, aquí tengo una multiplicación. ¿Cómo multiplico un entero por una fracción? Muy fácil, lo voy a colocar con otro color. Muy sencillo, coloco un 1 imaginario en la parte de abajo y ahora sí ya puedo resolver productos directos. Y nos quedaría derivada de y, 2 por 6, 12, x sobre 3x cuadrado. Y hacemos lo mismo que hicimos en esta parte. Vamos a simplificar. Derivada de y es igual. Tercera de 12, 4. Tercera de 3, ya quedamos que es 1. Tengo una x arriba y tengo 2x abajo. Va a quedar x. ¿Ok? Y si se dan cuenta, nos dio exactamente el mismo resultado. Pero de esta forma es como se resuelve, chicos. Este sería nuestro resultado. Hasta aquí vamos a dejar el video. Si tienen alguna duda, si quieren dejar algún comentario en específico, donde toquemos algún tema de su interés referente a cálculo, matemáticas, trigonometría, física, por favor no duden en hacerlo. No me despido sin antes recordarles, por favor, que le den like, activen la campanita que está aquí abajito, suscríbanse, es completamente gratis. Eso me ayuda más a mí para poder seguirles creando contenido de esta índole y del tema educativo. Bien, nos vemos en un próximo video, chicos. Hasta luego.